Amigos de Informundial, hoy les traigo el último video antes del especial que haré en Semana Santa sobre 3 videos sobre la iglesia, historia, polémicas detrás de toda esta religión. Espero que les guste este especial que se viene la próxima semana, pero el tema de hoy es bastante importante. Es un tema que los hará reflexionar sobre sus comodidades, sobre su vida, porque les traigo los 3 países más peligrosos del mundo con estadísticas de 2023 o con datos actualizados de 2023. Como dije, esto es un tema de interés, a cualquier persona le interesará este tema. También me inspiré en la reciente lista sacada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia de México sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, pero decidí ir más allá y por eso obviamente mencionar los 15 países más peligrosos del mundo, pero no solo en cuestión de inseguridad para los ciudadanos, sino que también tomaré en cuenta conflictos internos políticos, el poco turismo que se genera en estos países por la inseguridad hacia esta gente que decide visitar esos países, corrupción, censura al periodismo interno, al periodismo exterior, nula los derechos humanos, protestas nulas, o sea que no se le pueden protestar contra el gobierno. Todos esos son factores que tomar en cuenta para esta lista. ¿Por qué no hice los 50 países? Que la verdad creo que sería un video muy largo y la verdad la gente lo que le interesa son siempre los primeros lugares, los lugares más intensos, más importantes. Entonces, una vez aclarado esto, comencemos con el video, amigos. Bueno, empezamos fuerte en el puesto 15 con Sudán del Sur. Exactamente es un país, del continente africano. Este país lleva más de 4 años en una guerra civil. Tiene un 60% de su gente en total hambruna, con un total abandono de gobierno y zonas sin ley. Tenemos el caso de 6 periodistas en Sudán del Sur que denunciaron su encarcelación por mostrar imágenes del presidente Salva Kiir orinándose encima de un acto público, amigos. Este país tiene demasiados problemas hoy en día, pequeñas guerras internas que afectan al pueblo, ya sea en economía, infraestructura. Esto impide que evolucione el país, todo ese tipo de cosas, amigos. Pero bueno, ¿qué sigue después de Sudán? Bueno, tenemos en el puesto 14 un país que ha dado mucho de qué hablar, más que todo en Sudamérica, porque no solo se ha afectado a su propia gente, sino a los países vecinos, a los países de Sudamérica. Y tenemos a Venezuela. Venezuela sufre de inmensos abusos a los derechos humanos, donde acá, en mi opinión, las organizaciones de derechos humanos sí deberían actuar en su totalidad y no fastidiando a otros gobiernos que en realidad sí están haciendo algo por un cambio. A esto me refiero al gobierno de Nayib Bukele, que en este caso daré sí mi opinión, que me parece injusto que derechos humanos se sientan ofendidos con lo que hace Nayib Bukele, mientras que países como Venezuela suceden estas cosas o Cuba y la verdad se hace de la vista gorda. Tenemos falta de atención médica, extrema delincuencia, narcotráfico, corrupción, censura, narcopolítica. Tenemos todo esto con una inflación del 440%, donde no solo ha afectado a Venezuela, como ya dije al principio del puesto 14, sino a países vecinos con sus grandes olas de venezolanos o crisis inmigratorias a diferentes países. Esto también afecta a la economía de los países de alrededor. Yo soy de Colombia y he vivido en carne propia las grandes olas de venezolanos que afectan el tema laboral, el tema económico y también el tema de seguridad. No estoy generalizando, pero obviamente la desesperación y falta de empleo siempre lleva a criminalidad. Entonces esto nos lleva a un socio del gobierno venezolano que es Rusia. Rusia dirán, pero si Rusia antes es el que está atacando Ucrania, pero en una guerra siempre los dos bandos van a terminar afectados. Tenemos que Rusia, desde que estalló la guerra rusa-ucraniana, exactamente desde el 24 de febrero del 2022, a Rusia se le han aplicado restricciones, bloqueos, crisis económica rodeando todo el país. Tenemos secuestros internos y grandes problemas más que todo de la economía por sus bloqueos, y no es recomendable que la gente o que haya turismo en Rusia, ya que este país está completamente enfocado en su guerra. De hecho hay bloqueos aéreos, entonces es bastante complicado entrar a este país. No solo Ucrania recibe ataques,
Ucrania también devuelve ataques a Rusia. En el puesto 12 tenemos a Somalia. Bueno, Somalia es un país bastante complejo y bastante pobre de África. Somalia cuenta con un gran problema de alimentos, tiene altos precios, escasez a zonas más pobres. También le añadimos cambios climáticos en sus zonas, que esto no ayuda en nada. Creo que han escuchado de los famosos piratas somalíes. También tenemos terrorismo, grupos insurgentes, secuestros, que esto afecta completamente el turismo. Si ya de por sí el turismo es complicado en África, imagínense eso aún más. Recordemos que Somalia también tiene una guerra civil desde el 91. Y antes de seguir, Somalia cuenta en el sur con grupos extremistas islámicos, ya que el terrorismo no es solo local, sino que también el Islam ha estado. Verán en todo este top que el Islam tiene mucho que ver, más que todo el yihadismo, el extremismo islámico tiene mucho que ver en todos esos países que voy a nombrar o que estoy nombrando. Bueno, tenemos al otro país africano, lastimosamente, que es Mali. Mali está en el puesto 11. Mali cuenta con un terrible conflicto armado, otro conflicto más. Tenemos lo mismo, secuestro, terrorismo debido a islámicos extremistas. También tenemos grupos islámicos acá. Tenemos una terrible organización de crimen organizado, valga la redundancia. Tenemos increíbles riesgos a viajeros. Recordemos que este conflicto está desde el 2012 entre la parte norte y la parte sur de Malí, donde la parte norte quiere independizarse de este país. Bueno, tenemos otro país más africano y es Yemen. Yemen cuenta con otra guerra civil, dejando una crisis humanitaria terrible. Tenemos escasez de recursos, altos precios, inflación, grupos extremistas, extremo terrorismo. Yemen es considerado el país más pobre de Oriente de África. Su guerra lleva más de 9 años, desde el 2014, más exactamente. Recordemos que más de 20 millones de personas en Yemen necesitan algún tipo de ayuda o sufren alguna causa por esta guerra civil. Aparte, este país sufre lo mismo que Somalia, ya que tenemos varias catástrofes naturales, amigos. Bueno, ya entramos en un país bastante conocido, más que todo hace algunos años. Libia tiene un conflicto entre grupos armados del oeste y grupos armados del este. Esto ha causado secuestros a ciudadanos estadounidenses. Esto súmele en grupos extremistas contra el gobierno. Esto también, que me olvidó recalcar, súmele a todos esos países que he estado nombrando que llevan en conflicto varios años el COVID-19, y esto ha dejado aún peor este país. Tenemos datos que en el 2019 más de 15.000 personas fueron desplazadas de sus zonas debido a esta guerra. Tenemos una escasez total de medicina y más de 2.000 personas muertas. Bueno, amigos, entramos a un conflicto muy actual y que constantemente en los noticieros nos están notificando, y es el conflicto que tiene Israel y Palestina. Bueno, este conflicto es bastante delicado de hace bastante tiempo. Acá es donde ya entra la religión, y cada uno de ustedes tiene la decisión de apoyar o ser neutrales en este tema. Yo no daría mi opinión, yo no soy neutral, si tengo una inclinación, pero no la voy a decir. Bueno, ya sea con Israel o Palestina, más que todo vamos a enfocar en este puesto en Gaza, donde estos dos países se disputan ese territorio. Tenemos terrorismo, bombardeo, xenofobia, que no solo afecta a estos dos países, sino a estados islámicos exteriores que han decidido meter sus manos en ese conflicto. También tenemos a Estados Unidos considerando a Palestina como territorio de organización terrorista. También tenemos la inseguridad constante de que en cualquier momento te bombardeen. Esto es algo que carcome del miedo a cualquier ciudadano, de qué bando sea o qué ideología tenga, ya sea en ataque terrorista, guerra o violencia bélica. Bueno, tenemos en el puesto 7 a otro país africano, exactamente se llama República Centroafricana. Creo que puedo asegurarle que el 60-70% de gente que va a ver este video no tiene ni idea de lo que está pasando en este país, o la mayoría de países africanos que literalmente están como en una burbuja y nadie habla de ellos. Bueno, resulta que en este país tiene una guerra civil como cosa rara. Esto ha causado secuestros, grupos insurgentes, disturbios civiles, extrema hambruna, grupos ilegales que surgen constantemente contra su gobierno. Esto ha hecho que surjan tomas de ciudades principales por las fuerzas. Estas fuerzas rebeldes se llaman Seleka. Han habido más de 200.000 desplazados, 10.000 casas quemadas, miles de muertos. Y también tenemos, esto lo voy a explicar más a fondo, y es que las fuerzas francesas destacadas en dicho país africano han sido acusadas de cometer abusos sexuales a menores. Tales abusos están siendo investigados hoy en día. También tenemos abusos sexuales llevados a cabo por los cascos azules pertenecientes
pertenecientes a 3 países distintos instalados en la república, en el cual son contra mujeres, chicas, adolescentes y niñas. Si quieren saber más a fondo sobre qué pasa y por qué hay franceses o cascos azules en República Centroafricana, recuerden que los cascos azules son los miembros de la ONU. Pues pueden investigarlo más a fondo o me lo pueden dejar en los comentarios si quieren para un futuro hablar de este tema. Myanmar, o conocido como Birmania, ya nos vamos bastante en la parte oriental de Asia, sufrió un golpe de estado en el año 2021, pero esto no es del 2021 en sí, sino que esto ya desde muchos años atrás, exactamente desde 1948, donde han habido conflictos entre diversos grupos étnicos contra el gobierno central. Después de eso han habido diversas protestas en los años 80, en los 2000, choques de xenofobia, hasta llegar al 2021. Obviamente esto ha causado grandes conflictos internos, protestas, violencias, tenemos denuncias por abusos de militares, le sumamos la pandemia, que esto complicó más las cosas, pocos recursos médicos, minas terrestres, censuras, persecución de la prensa, violaciones a mujeres, niñas o violaciones a los derechos de educación a los niños, y todo ese tipo de cosas suceden en Myanmar o Birmania, amigos. Seguimos con el famoso país de Corea del Norte. ¿Por qué está en el puesto 5 y no más abajo? Porque creo que este canal ha resaltado muchísimo en Corea del Norte y ya tengo varios videos sobre Corea del Norte o qué se le prohíbe a la gente en Corea del Norte, pero veamos qué nos tiene aquí. En realidad no tengo ni que investigar para decirles todo lo que sucede en Corea del Norte. Tenemos muy pocos derechos humanos que se le niegan a sus pobladores, tenemos torturas, corrupción, hambruna, pobreza, censura extrema, inseguridad de los visitantes, control total de la libertad, donde te controlan hasta el tipo de peinado. Obviamente ningún coreano puede salir de este país, bajos índices de educación, adoctrinamiento, tenemos los famosos campos de concentración norcoreanos y tenemos las famosas herencias de deudas, donde heredarás los castigos de tus padres si haces cualquier tipo de ofensa al régimen. Claro está que esto es la poca información que tenemos, ya que si pueden ver hay muchos videos en YouTube donde muestran sus viajes. Todos estos youtubers o documentalistas van a Corea, pueden viajar a Corea, pero solo pueden grabar lo que se les permite o decir lo que se les permite, porque todas esas grabaciones son revisadas por el gobierno antes de salir. Bueno, tenemos muchas limitaciones, hasta controlan lo que puedes comprar en Corea. Entonces todo esto sucede en este país que parece de un cuento de terror, amigo. Bueno, seguimos con un país europeo y que es algo muy reciente y que está pasando en este momento. En este momento que estoy narrando, en este momento hay una guerra que ya mencioné al principio, que es Rusia-Ucrania. Ucrania, desde que fue invadido por el gobierno ruso, el riesgo es altísimo para desplazarse en todo el país, bombardeos por doquier. El tráfico aéreo, como ya dije, está cerrado o prohibido. Tenemos registros de 19.000 afectados o víctimas, 8.000 muertos, 11.000 heridos, más de 500 niños muertos, alrededor de 13.000 soldados muertos. Más de 20 regiones de Ucrania han sido afectadas. Bueno, como ella ya metí a Rusia en el video, pero recuerden que una guerra no se hace sola. Siempre va a haber una parte contraria y en realidad los afectados es el pueblo, los inocentes. Bueno, amigos, ya entramos al top 3, que tenemos 3 países muy conocidos y que llevan muchos años en conflicto, en guerra, y aquí tenemos ya la mano de la política, el terrorismo y la religión, todo eso mezclado en estos 3 países. Empecemos en el top 3 con Siria. ¿Qué les puedo decir de Siria? Creo que todos saben lo que sucede en este país. Siria sufrió ataques terrestres, aéreos, bombardeos a zonas urbanas, nulo servicio médico, más de 1.7 millones de personas desplazadas, niños abandonados en sus campamentos, mujeres y niños sin comida, pasando frío. Hay datos de que un casi 90% de la población necesita ayuda humanitaria. Recordemos que en Siria desde el 2011 comenzaron unas protestas contra el gobierno sirio en Damasco por su mal gobierno y su represión contra el pueblo. Meses después, el gobierno sirio hizo represiones contra todo el país que causó cientos de muertos. Una vez comenzado el conflicto, gobiernos de todo el mundo lanzaron sanciones al presidente sirio Assad, que gobierna desde el año 2000, que heredó el gobierno de su padre, que también lleva 30 años en el poder. Durante estos casi 13 años de guerra han surgido milicias rebeldes contra el gobierno. Esto empeoró aún más cuando en el 2014 el grupo llamado Estado Islámico en Irak y el Levante lanzó su campaña sobre Irak y Siria de conquista. Eso los volvió una nueva facción, atrayendo la intervención de Rusia a favor del gobierno de Assad y Estados Unidos a favor de las facciones. Esto ha traído aún más muertes
de inocentes por bando y bando. Bueno, me extendí demasiado, pero esto es un conflicto demasiado complejo, donde ya les dije que están grupos étnicos, gobierno local, gobiernos exteriores, grupos terroristas y grupos rebeldes. ¿Y qué sigue después de todo este infierno en la tierra, amigos? Pues tenemos un país que está más inundado, que conecta con Siria, y es Irak. Recordemos que el surgimiento del grupo terrorista de ultraderecha Estado Islámico, que ya mencioné, es otra vez el conflicto a Estados Unidos, a toda esta zona. Pero lo que sucede en Irak mucho antes del 2014, que este grupo surgiera, y es que en el año 2003 gobernaba el famoso Saddam Hussein. Estados Unidos y el Reino Unido lo acusaron de desarrollar armas de destrucción masiva. Esto impulsó a Estados Unidos a invadir el país, ya que esto amenazaba a los países vecinos y al mundo entero. Estados Unidos declaró que el 8 de noviembre de 2002 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la resolución de 1441, que los 15 miembros del Consejo de Seguridad acordaron de darle a Irak una última oportunidad para cumplir con sus obligaciones y desarmar todas estas armas. Se han registrado ataques indiscriminatorios, detenciones secretas, traslados secretos de detenidos, desapariciones forzadas, torturas, y ahora el tema es mucho más denso desde 2014, que entraron grupos extremistas. Recordemos que Estados Unidos entra a Irak desde el 2003 y todo esto desencadena muchas consecuencias, y aún más ahora, ya que pues Rusia también ha metido mano, y otros gobiernos. Tenemos también Israel con ciertas influencias sobre Irak y todo ese tipo de cosas. Y ahora, ¿qué puede ser peor de Siria y de Irak? Pues el famoso país, y lastimosamente no famoso por bueno, Afganistán. Acá tenemos numerosos ataques violentos, secuestros, terrorismos, muertos en todo el país. Los talibanes se han apoderado del país y forzado su doctrina sobre cualquier afgano no radical. Recuerde que esos extremistas se hicieron con el poder desde el 15 de agosto del 2021. Recuerden que en este canal encontrarán las prohibiciones a las mujeres en el Islam o en gobiernos islámicos extremistas, tales como los talibanes, que podemos decir que es lo más extremista del Islam, donde se le niegan las escuelas, universidades, protestas, todo ese tipo de cosas. Tenemos registros de desapariciones forzadas a protestantes, tenemos torturas, pobreza extrema, y también eso se le suma cosas externas como sequías en todo el país. Y a continuación les leeré un informe de la ONU sobre este país. Según la Oficina Exacta de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el 97% de la población afgana vivía en la pobreza, mientras que en el 2020 el porcentaje era del 47%. La falta de protección social impulsó a las familias a recurrir a opciones tales como el matrimonio precoz y la venta de órganos. La ayuda humanitaria no llega a cubrir las necesidades de la población, la congelación de las reservas extranjeras de Afganistán y el recorte de la ayuda al desarrollo. Medidas impuestas por la comunidad internacional tras la toma del poder de los talibanes siguieron limitando gravemente la economía. La ayuda que recibió Afganistán en el 2022 fue sobre todo de carácter humanitario, destinados a evitar la hambruna, pero no contribuyó a las necesidades sociales. En consecuencia, el acceso a la atención médica, el empleo y la educación siguió resintiéndose, amigos. También tenemos otras notas que dicen que el éxodo de profesionales de la medicina, la ingeniería, el derecho, la docencia y el funcionamiento gubernamental provocó que graves carencias en recursos en esos sectores, amigos. Esta crisis va aumentando y se vio agudizada para la sequía que ya mencioné, inundaciones repentinas, terremotos, catástrofes naturales. En noviembre, el líder supremo talibán ordenó a los jueces talibanes imponer el Sharia, ley islámica, y a partir de ese momento comenzaron las ejecuciones y flagelaciones públicas. Tenemos registros, amigos, esto ya lo estoy diciendo, de investigación, de 237 ejecuciones extrajudiciales. Los talibanes empezaron a ejecutar y flagelar en público a personas por delitos como asesinato, robo, relaciones ilegítimas, violaciones de las normas sociales. Según personas de la ONU expertas en derechos humanos, entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre, más de un centenar de personas fueron flageladas en estadios de diferentes provincias. En diciembre de 2021, las autoridades talibanas consumaron la primera ejecución pública en la provincia de Farak, en presencia de altos cargos talibanes, entre ellos el viceprimer ministro, varios ministros y el presidente del Tribunal Supremo. Bueno, amigos, es un tema bastante complejo. Aquí sí tenemos que los talibanes tomaron el control total del país. Su emir es talibán, es el líder de ellos y es el comandante supremo de las fuerzas talibanescas. Espero les haya gustado el video. Bueno, el tema en sí, porque sé que es un tema bastante complejo, bastante triste, y que da mucha impotencia de saber que hay mucha gente, millones y millones de personas que sufren, y que la verdad muchas de estas personas no tienen nada que ver en estos conflictos. Obviamente traté de ser neutral, no voy a decir qué opino de cada o de quién estoy a favor. Ustedes tienen el derecho en la caja de comentarios de decirme qué les parece,
qué opinan de cada conflicto, de quiénes están a favor, si son neutrales, si les da igual. Todo eso lo pueden opinar acá. Y pues, como les dije, los verdaderos afectados es el pueblo, los civiles, los inocentes y los niños, amigos. Yo soy Wader, este es mi canal, Informundial. La próxima semana se vienen 3 videos sobre Semana Santa, pero no en sí muy religiosos, sino todo lo detrás de la religión y toda la historia de esta religión. Adiós. Recuerda que puedes suscribirte, comentar, compartir todo este tipo de interacciones que ayudan mucho al canal. Y si te gustaría ayudar aún más al canal, abajo está un botón de PayPal que si deseas puedes donar al canal para que puedas seguir dedicándole más tiempo a crear todo ese tipo de contenido. Y puedes seguir al canal también en Instagram, porque ya hay un Instagram oficial, y también me puedes contactar por ahí si tienes alguna duda, cualquier tipo de cosa me puedes seguir en Instagram. Acá un video más de Informundial. Adiós.